Continuamos con el curso de SQL Server Básico Unidad 2. En este video daremos entrada al SQL Server Management Studio, que es un entorno integrado para obtener acceso, configurar, administrar y desarrollar todos los componentes de SQL Server. SQL Server Management Studio combina un amplio grupo de herramientas gráficas con una serie de editores de script enriquecidos que permiten a desarrolladores y administradores de todos los niveles obtener acceso a SQL Server. Luego que abrimos el SQL Server Management Studio, lo primero que debemos hacer es establecer la conexión con el servidor. Como nos vamos a conectar a una máquina local, usamos el punto. En la autentificación tenemos dos opciones, que es la autentificación por Windows y la autentificación por SQL Server. Nos puede dar estas dos opciones, ya que cuando lo instalé elegí que sea mixto. En este caso elegiré la opción SQL Server Authentication, pero puedo elegir cualquiera. En el panel de la izquierda podemos ver el Object Explorer o explorador de objetos. En caso de que no nos aparezca, por ejemplo, podemos ir a la ventana View y elegir la opción Object Explorer o simplemente tecleando F8. La finalidad del explorador de objetos es examinar servidores, crear y ubicar objetos, administrar orígenes de datos y ver registro. En el explorador de objetos aparece debajo el servidor con el que estamos conectados, una serie de carpetas y objetos que forman parte del servidor. En esta parte, o la parte derecha, es la parte de trabajo, que varía dependiendo la opción que tengamos elegida. Y en la parte superior tenemos la barra de herramientas, que es un menú con opciones estándar. Una base de datos tiene diferentes archivos: archivos de datos principales, archivos de datos secundarios y archivos de registro. Cada base de datos tiene obligatoriamente un archivo de datos principal con extensión .mdf. También tienen los archivos de datos secundarios, que son todos los demás archivos menos el principal, con la extensión .ndf. Y también tienen los archivos de registro o archivos de log, que almacenan toda la información de registro que se utiliza para recuperar las bases de datos. También se le llaman registro de transacciones, con la extensión .ldf. Cuando vayamos a crear las bases de datos, nos aparecerán estos cuatro términos, que son master, model, tem o temporal y msdb. Estos son bases de datos del sistema. Por ejemplo, la base de datos master controla las bases de datos de usuario y el funcionamiento de SQL Server de forma global. La base de datos de usuario model proporciona una plantilla o un prototipo para las nuevas bases de datos de usuario. La base de datos temporal o base de datos TemDB proporciona un área de almacenamiento para tablas temporales y otras necesidades de almacenamiento temporal. La MSDB ofrece un área de almacenamiento para información de programación e historial de trabajo. Ahora vamos a la creación de una base de datos. Para esto nos dirigimos a Database. Si expandimos Database, podemos ver todas las bases de datos creadas, principalmente estas cuatro que fueron las que le hablé, la base de datos del sistema. Estas son bases de datos creadas por mí. Estas aparecen siempre. Para crear la base de datos simplemente le damos clic derecho, New Database. Luego se abre este cuadro de diálogo, que es donde definiremos la base de datos que queremos crear.
Solo con poner el nombre se puede crear, ya que los datos adicionales se rellenan automáticamente. Le vamos a poner mi primera base de datos y le damos clic en OK. Para buscarla solamente expandimos Database y aquí está mi primera base de datos. En caso de que no aparezcan, pueden cliquear actualizar o refresh. Esta viene siendo la forma gráfica en la que se crea una base de datos. En ocasiones no necesitamos crear la base de datos desde cero porque esta ya está creada, como es la base de datos Adventure World, que es una base de datos completa que nos permite familiarizarnos con la forma en que se trabaja con las bases de datos. Les sugiero que la descarguen. Pueden escribir en su buscador Adventure World 2008 Sample Download. Solo escriben esto o especifican la versión de SQL que tengan y les aparecerá. Este es el archivo descargado, Adventure Worlds 2008. Si lo descomprimimos, veremos los archivos que tiene, que son el archivo principal con extensión .mdf y el archivo de registro con extensión .ldf. En este caso, este sería el archivo principal y el que utilizaríamos para adjuntar la base de datos. Ahora abriremos el Management Studio. Sobre base de datos, hacemos un clic derecho, vamos a Attach o adjuntar, vamos a Add o agregar, y aquí está la base de datos. Recuerden que la tenía en esa carpeta. Solo tendría que darle a OK. Si la buscamos en base de datos, veremos que aquí está Adventure World 2008. Les sugiero que la descarguen, ya que estaremos trabajando con esta en todo el curso.